Esto es Imagen Empresarial. Le contaba hace unos días de este informe de un incentivo para la producción audiovisual en México, en donde la conclusión era que pues México no estaba aprovechando necesariamente el talento y el potencial que tiene en la producción de medios audiovisuales. Y me acordé que justamente había conversado al respecto con Francisco Medina, el director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, porque él me contaba cómo en Jalisco, que aparece en el informe, pues han generado toda una estrategia con respecto a las industrias creativas, y me pareció interesante hablar con él, y por eso le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana a través de Zoom. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, buenos días y también buenos días al auditorio. Qué gusto saludarte y sobre todo, bueno, pues hemos hablado en el pasado, alguna vez tuvimos la oportunidad de coincidir ahí en Puerto Vallarta, pues de la estrategia que han hecho en Jalisco, que bueno, pues más allá de que de repente no hay una estrategia a nivel federal, pues la entidad en sí misma ha sido muy potente y me pareció bien interesante que no solo están centrados, pues es un estado que tiene mucho potencial obviamente en manufactura, muy posicionado en tecnología, el más posicionado en ello, obviamente en manufactura automotriz, además en el tema del tequila pues muestran como una aproximación, digamos, técnica, con ciencia, con mucho seguimiento e institucionalidad ahí con el Consejo Regulador del Tequila, pues también lo hacen muy bien. Y la parte de industrias creativas, que no es un tema menor, ¿cuáles son los datos de Jalisco vinculado a ello y qué entendemos por industrias creativas? Bueno, para nosotros en industrias creativas obviamente tiene que ver con toda la producción audiovisual y tenemos como que dos visiones complementarias. Por un lado está Filma Jalisco, que es la política pública para el desarrollo del cine en general, o sea, tanto de largometrajes como de series. Y por otro lado tenemos la política pública, digamos, que es la que encabeza Cuecidjal para el desarrollo de la industria de animación, videojuegos y efectos visuales. Y en cada una de ellas hay obviamente instrumentos de política muy claros, reglas muy claras para incentivar la inversión, o sea, atraer inversión para que haya también proyectos aquí en Jalisco. Siempre he pensado cuando veo dos aspectos. Uno, cuando uno viaja en América Latina, pues hay dos referentes que a uno le van a decir. Uno es el Chavo del Ocho, ¿no? Que muestra la potencia, digamos, de proyección de contenidos hispanohablados Sí, en la región. El otro probablemente será Juan Gabriel, quizás en otra generación también Cantinflas, que es clave. Y cuando también reviso las listas de los youtubers de habla hispana más importantes, muchos de ellos son mexicanos. Es decir, hay una capacidad natural de México de producir contenidos en un mercado enorme que es el hispanoparlante. es correcto. De hecho, bueno, pues se calcula que hay más de 60 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos. Los Estados Unidos se ha convertido también ya en un mercado enorme para México en ese sentido. Y pues aparte somos el país que tiene más habitantes de habla hispana, pero de calle, ¿no? Más de 132 millones de habitantes contra España que anda en 40, ¿no? Entonces, realmente somos el país número uno. Y efectivamente coincido contigo en que no hemos sabido aprovechar esa capacidad y esa importancia cultural que tenemos en América Latina y en el mundo de habla hispana en Estados Unidos. Ahora, Pero por eso precisamente claro, tenemos estos instrumentos de política. ¿y cuáles son los resultados de estos instrumentos? ¿Cómo se articulan? ¿En qué consisten? Lo que es Filma Jalisco tiene cuatro pilares fundamentales. El primero es el Fondo Filma, que es realmente los incentivos económicos, ¿no? Y la facilitación de locaciones para el fomento de filmaciones y el desarrollo, sobre todo de la proveeduría. Nosotros vemos esto como una industria y entonces la importancia no es solamente la producción audiovisual, sino todo lo que la acompaña y ahí es donde la proveeduría pues, es fundamental. Aparte está Filma Academy, que es para la formación de talento y es para lo que es la formación de crews profesionales en el caso del cine. Tenemos el Punto Filma, que es la vinculación para atracción de inversiones fundamentalmente, y Eventos Filma, que es el acompañamiento y el apoyo para la organización de eventos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, premiaciones. Los incentivos económicos, que es la parte, digamos, el corazón, ¿no? Del que habla incluso también el reporte,
el fondo inicial disponible son 264 millones de pesos. Es mucho o es poco, es lo único que hay a nivel nacional, pero está formado por un cash rebate de hasta 100 millones de pesos, un incentivo fiscal sobre las tasas estatales, que es el impuesto sobre la nómina, que es hasta de 60 millones de pesos, un fondo de capital de riesgo de hasta 16 millones de pesos, más aparte los apoyos de la Secretaría de Cultura para lo que es la filmación en sí, que serían 5.75 millones de pesos, el encadenamiento productivo, que son 55.8 millones de pesos, y la atracción de inversiones, que son otros 27 millones de pesos. Entonces, digamos que ese es el punto fundamental de la política, pero también, aparte de eso, específicamente para la industria de la animación, tenemos los programas que ofrece la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología por medio del COECITJAL y de Ciudad Creativa Digital, y uno de ellos es precisamente talento altamente especializado, que es para la formación de talento en animación. Y gracias a eso, pues pudimos participar en la película de Pinocho de Guillermo del Toro y bueno, pues finalmente obtener un Oscar. Claro, sí, que además, justo ahora que hablabas de la parte de talento que es clave, es decir, hay, ya lo decía yo, un talento natural en la creación de contenido en México, obviamente lo hay en Jalisco, y uno de los exponentes pues, más importantes sin duda es Guillermo del Toro, ¿no? Que además parecería que es alguien que, digamos, sigue vinculado, pero esta, desde la política pública me parece fundamental el tema de ir formando ese talento, ¿no? No surge por, o sea, cuando hay método y cuando hay, digamos, mecanismos para alimentarlo, pues eso va creando las historias del futuro, ¿no? Va a haber otros, esperemos, Guillermos del Toro y otro talento en general en el futuro que seguramente recibirá todavía más premios, esperemos. Es correcto. Guillermo es una persona extraordinaria porque es una persona además muy cálida, muy abierta y muy generosa. Él lanzó una iniciativa junto con la Universidad de Guadalajara, hizo una especie de coinversión que lo conocemos coloquialmente como el Taller del Chucho. Y precisamente él insistió en que el Taller del Chucho participara en la producción de Pinocho, y hay una serie de escenas producidas por el Taller del Chucho aquí en Guadalajara que la verdad, tú ves la película y no sabes qué parte se produjo en Estados Unidos y qué parte se produjo aquí en Guadalajara. Yo no Pero lo más sabía, exacto. sorprendente, sí, sí, no, o Y sea, es que, no te das por cuenta. ejemplo, todas las secuencias de los conejos, ¿no? Donde aparece, cada vez que se muere Pinocho y resucita, pues todas esas secuencias donde aparecen los ataúdes, donde aparecen los conejos y el baile final de Pepe Grillo, todo eso se produjo en Guadalajara, pero además se produjo en un tiempo récord. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros, la parte que nos corresponde? Pues por medio del programa de talento altamente especializado, fue una convocatoria, se dieron en un tiempo récord, en una cuestión de 4 meses en promedio, 450 capacitaciones y de ahí salió el crew de entre 40 y 60 personas que participó en Pinocho. Qué interesante. Entonces, en meses se logró armar un crew para una película de stop motion a nivel profesional mundial. Y la verdad es que, te digo, no alcanzas a ver la diferencia entre lo que se hizo en Estados Unidos y lo que se hizo aquí en Guadalajara. Francisco, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para hablar de este aspecto, es decir, saber cuánta inversión, luego de algo tan arquetípico como lo que acabas de mencionar, vino a México o está viniendo y cómo se ve ese frente. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Francisco Medina Gómez, director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Y Francisco, hace un rato justamente mencionabas, pues esto que se desarrolló con Guillermo del Toro, digamos esta participación que tuvieron del taller y particularmente la rapidez con la que se integró. Supongo yo, ahí desconozco, pero a escala global, como ocurre con los ingenieros que entrenan modelos de lenguaje natural y vinculados a la inteligencia artificial, pues habrá escasez y el poder habilitar, digamos, animadores de clase mundial pues no es un asunto menor y habrá traído los ojos de Hollywood a México. ¿Ha venido inversión y qué ha ocurrido después de esa participación y cómo está
digamos, el arribo de generadores de contenidos audiovisuales a México, tanto en lo que se refiere a películas como en lo que se refiere a animaciones? En realidad, en México apenas está empezando a figurar, ¿no? Ahora sí que a nivel internacional en lo que es el mundo de la animación. Pero fíjate, paradójicamente, este año México es el país invitado de honor en el Festival de Cine Animado de Annecy, que es el más importante del mundo en términos de animación y es el mercado más grande del mundo para animación. Y pues vamos a participar obviamente como país, pero de una manera muy destacada como estado de Jalisco. En el caso específico de stop motion, que fue es la técnica de Pinocho, de los 9 grandes nombres del stop motion que hay en este país, 8, modestamente, son de aquí de Guadalajara Wow. y la mitad son mujeres. Entonces, realmente Guadalajara se está convirtiendo en ese sentido en la capital del stop motion, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Y hay ahorita 3 proyectos en marcha y el taller del Chucho está trabajando ya en una, digamos, siguiente etapa con una también película también del calibre, ¿no? De Pinocho. Entonces, obviamente esto lo quisiéramos nosotros ver de alguna manera multiplicado, ¿no? Y en el que y precisamente lo que nos interesa es concentrarnos en ese tipo de proyectos. Estaríamos pensando que pues, lo ideal sería poder llegar a unos 5 proyectos al año. De hecho, en ANECI va a haber 5 de los estudios de Jalisco van a presentar sus pitches precisamente para buscar también atraer esas inversiones, pero ya hay un reconocimiento a nivel internacional de la calidad que de animación que hay en México, ¿no? Hablando de la animación. Y eso mismo se puede trasladar a lo que es el mundo del cine, ¿no? Del live action. El problema de México es que la mayor parte de las producciones son de muy bajo presupuesto. Estamos hablando de $1 millón, ¿no? Que en realidad, pues, es prácticamente Sí. es un bajo presupuesto, es una producción prácticamente casera, digamos, a comparación de las grandes producciones de Hollywood. Y entonces, por ejemplo, el caso de Netflix en particular, ellos han anunciado ya que van a invertir $300 millones en México, ¿no? Entonces tenemos que aprender a pensar en grande y por eso Filma Jalisco está buscando que haya producciones ya de $10 millones en adelante, ¿no? Hablando de lo que son películas y de $15 millones en adelante para series. Entonces yo creo que es una visión más ambiciosa y sobre todo pues aprovechar el impacto que tenemos culturalmente en América Latina, el cariño que se le tiene a los mexicanos en América Latina y en Estados Unidos, en la comunidad hispana, y obviamente pues el interés natural que tiene sobre todo Europa y de manera ya más emergente los países asiáticos en la cultura mexicana. Sí, ahorita sabes que veía que dabas el presupuesto $1 millón. Veía que nada más las trenzas de la Sirenita, la que se está estrenando ahora, costaron $150,000, ¿no? Y eso habla, digamos, para dimensionar lo que implica en términos de la producción cinematográfica, presupuestos, ¿no? Si el 10% de tu presupuesto se fue a hacer trenzas para la Sirenita, pues es complejo el asunto. Oye, por último, saber, Francisco, ¿qué hay de la visibilidad que tienen con respecto a los videojuegos, que también es una industria tan o más potente incluso que la cinematográfica? Fíjate que la industria de videojuegos está en boom aquí en Guadalajara. La empresa más grande de videojuegos que hay en México se llama Amber y Amber es una empresa internacional de origen de capital rumano que compró una empresa de videojuegos aquí en Guadalajara que se llamaba Caraculta y también en una cuestión de menos de un año ya tiene cerca de 300 gentes trabajando en Ciudad Creativa Digital desarrollando los nuevos videojuegos. Ha sido increíble cómo pues, esa exposición que tuvimos, ¿no? Por parte de Amber, se creó una fundación, se creó una academia, e igual, ¿no? También ellos están impulsando muy activamente la formación de gente. Entonces, estamos ahorita sorprendidos de cómo ha crecido la industria de videojuegos en los últimos 2 años. Se ha prácticamente triplicado, ¿no? Tanto en gente como en valor, pero sobre todo, pues cada vez nos vamos enfocando más también a ciertos aspectos, digamos, de la industria de videojuegos y algo para lo que hemos resultado sumamente buenos aquí en Jalisco
es para la cuestión, obviamente, de tecnologías de información, pero alrededor de los algoritmos, ¿no? Entonces, aparentemente los mexicanos genéticamente estamos programados, ¿no? Para los algoritmos tenemos una lógica matemática, a pesar de que el nivel de enseñanza en matemáticas en el país es malo, ¿verdad? Y lo demostramos cada año en la prueba de PISA, cada vez que se realiza. Pero lo interesante es que somos buenos para los algoritmos y eso es lo que ha hecho también que haya más interés y más inversión en la industria de videojuegos. Qué importante. Francisco, siempre es un gusto platicar contigo. Igual, Rodrigo, a Un la abrazo. orden. Muchas gracias. Igual, cuídense. Un gran ejemplo ahí lo que escuchamos que están haciendo en Jalisco y es que sí, el futuro de México pasa por muchas vocaciones y una de ellas que además genera mucha prosperidad y requiere mucho densidad de talento, mucho capital humano es justamente las industrias creativas y por eso escuchamos a Francisco Medina Gómez, director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.